Hola, bienvenidos a Contracultura Podcast. En este día tenemos a un invitado súper especial. No es extraño para mí, pero tal vez algunos de ustedes no lo conozcan. Él es el pastor José Antonio Muñoz. Él estuvo con nosotros en nuestro primer taller un taller en nuestra primera conferencia. Así es. De Contracultura, y la verdad es que para mí es un privilegio tenerlo aquí junto a nosotros en Muchas este gracias. nuevo proyecto que el Señor nos ha permitido tener para seguir equipando a padres, Gloria a a Dios. jóvenes con su palabra. Realmente yo lo conozco muy bien, pero quisiera que se presentara para que algunos, nuestro público que no lo conoce realmente pueda saber un poco acerca de usted. Muchas gracias. Como usted sabe, mi nombre es José Antonio Muñoz y realmente es un privilegio estar aquí con ustedes. Esto, como lo decíamos mientras orábamos, es un sueño hecho realidad. Contracultura Podcast, para seguir equipando a las familias, para seguir llevando respuesta y seguir dándole instrucción a aquellos que así la necesitan y la anhelan. Es necesario conocer la verdad en medio de estos tiempos tan engañosos. Y eso es parte de lo que Contracultura está haciendo y viene haciendo desde hace un par de años. Como les dije, mi nombre es José Antonio Muñoz, soy parte del equipo pastoral de la Iglesia Cristiana Ministerios Betel. Tengo más de 10 años de docencia en el Colegio Cristiano Betel. Soy parte de la Junta Directiva de la Fundación Educativa Oikos y he venido desarrollando, junto con el equipo encargado, lo que conocemos como el Congreso Internacional de Apologética, frente a la necesidad de capacitar la iglesia, instruir la iglesia en todas sus áreas y etapas, incluyendo los padres y las familias, para que podamos hacer frente no solamente a la apostasía rampante en la iglesia, sino que podamos también defender la fe, desde lo más íntimo frente a nuestras propias dudas hasta lo más cercano o lo más lejano. Entonces, capacitándonos para poder defender la fe. Usted lo mencionó, pero lo menciono formalmente. Hoy nosotros tenemos un episodio muy especial que es cuando vienen las dudas, cómo manejamos la duda. Ese es un tema realmente que es muy importante y es muy importante en este tiempo porque realmente todos en algún momento tendremos dudas. Así es. Yo recuerdo que en un momento, llegué aquí a raíz de una duda, específicamente, no necesariamente mía, pero de mi esposo. Y recuerdo que fue un momento que me llevó a sumergirme en buscar respuestas. Y puedo ver, miro atrás y digo, el Señor hizo grandes cosas en medio de mi vida, la vida de mi esposo, mi familia. Entonces, no podemos verlo necesariamente como algo malo o algo que necesariamente es en detrimento nuestro. Ahora, primera pregunta. ¿Puede un cristiano realmente tener dudas? ¿Qué usted cree? Mira, Nicole, yo creo que más que si puede, es humanamente no solo necesario, sino humanamente real. La duda es parte de la naturaleza caída del ser humano. Porque ¿qué es la duda? La duda es la incertidumbre del conocimiento, es la cavilación entre dos informaciones, es, por así decirlo, es la indeterminación, tanto en el ánimo como en el intelecto. Es tú no estar seguro de algo. Entonces, eso es la duda. Y frente a nuestra incapacidad tras la caída, frente a nuestra limitación del conocimiento de Dios tras la caída, frente al manejo del pecado, de las emociones humanas, del intelecto humano, lo que genera es la duda. Entonces la duda es completamente natural e inherente al ser humano. No, y uno tiene que entender también que una cosa es la duda que yo tengo, pero también tengo muchas fuerzas alrededor mío, las redes sociales, los amigos, los compañeros, las películas, todo me está vendiendo una idea que puede sembrar duda en mi mente. Entonces uno puede tender a preguntarse hasta qué punto la duda es algo como negativo. O sea, ¿dónde está esa diferencia entre una duda que es genuina, que es normal, pero hasta qué punto como que la duda también puede ser como algo extremadamente negativo? O sea, ¿cómo uno encuentra esa diferencia en saber lo que es sano y bueno o lo que realmente es algo que es peligroso en mi vida? Mira, yo creo que nosotros debemos, y el concepto que venía a mi mente mientras estudiaba en estos días, es precisamente que este podcast va a servir para desmitificar la duda.
O sea, nosotros vamos a trabajar y aportar para que la duda en el cristiano sea desmitificada, en el sentido de establecerla en su propio lugar. Es normal que yo la tenga, como tú bien acabas de decir, cuándo es dañina, cuándo es favorable, qué es una duda favorable, qué es una duda dañina y cómo yo puedo entonces manejar cada una de esas dudas. Sí, no. Sí. Ajá. Mira, hay principios claros y es qué yo busco con la duda. ¿A dónde me lleva la duda? ¿Cómo yo manejo la duda? Indefectiblemente, si la duda es una cavilación entre dos criterios, lo primero que debo hacer es fortalecer el conocimiento. ¿Qué me gusta más? ¿El color blanco o el color azul? ¿Qué me gusta más? ¿La pizza de queso o la pizza de pepperoni? La única forma que yo voy a tener de poder validarlo es comparándolos. No, y que es importante uno entender que nuestra mente, nuestro cerebro no está capacitado para encontrar ideas conflictivas en nuestra mente. O sea, eso se llama disonancia cognitiva. Correcto. O sea, yo no puedo tener, yo no puedo creer que algo es blanco y azul. Correcto. O que me gusta la pizza de pepperoni y la de queso. O sea, siempre va a haber como una idea en mi mente que predomine sobre la otra. Correcto. Y yo creo que eso es lo que hace la duda en nosotros. Correcto. O sea, yo puedo tener una idea, y me encantó lo que usted habló mucho de la iglesia, porque lamentablemente nosotros creemos como que la duda es como un signo de falta de fe, los cristianos no dudan porque su fe entonces no es fuerte, pero la duda es real y yo lo que tengo que entender es que yo no puedo tener temor de quedarme con una duda en mi cabeza, yo tengo que buscar respuesta a esa duda, entonces o yo digo, ¿qué hago con esto? Y busco respuesta y clarifico algo, o simplemente me quedo con la duda y poco a poco es algo que se va convirtiendo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que esa duda o ese aspecto negativo se apodera de lo otro y simplemente ya, yo me aparté. Mira, tú acabas de decir dos cosas fundamentales. Un poquito más atrás dijiste que hay fuerzas externas que nos rodean y nos llevan a la duda. Pero acabas de decir ahora mismo que clarificas. Entonces hay un problema que tenemos que verlo de manera generacional. Mi generación, frente a la duda, ¿qué hacía? Investigaba. Esta generación, frente a la duda, ¿qué hace? Seguir oyendo aquello que le produjo duda. No, o investiga, pero ¿a quién le creo? Investiga y a quién le creo? Porque ¿cuál es la fuente de investigación? Claro. La fuente de investigación siguen siendo TikTok, las redes, ChatGPT, exacto. Entonces, siguen siendo las mismas fuentes que le generaron la duda. Entonces, lo interesante de la duda es que ¿de dónde parte la no duda? La no duda tiene que partir de un absoluto, pero las fuerzas que tú llamaste fuerzas, que es la cultura, la sociedad, el intelecto, la intelectualidad, parten de que no existe absoluto. Entonces, si no existe absoluto, yo tengo que caer en mi propia preferencia. Y si caigo en mi preferencia, entonces yo desarraigo la duda en base a lo que yo quiera. Lo que yo quiero. Pero la real duda viene a ser si lo que yo quiero es realmente lo que me conviene, lo bueno, lo real, lo verdadero. Entonces, retomando el punto de que hasta qué punto una duda es positiva o buena para un creyente, creo siempre que es dependiendo de la forma en que se maneje. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículos 5 al 8, él dice claramente lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor, pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Entonces nos está diciendo, la duda puede ser altamente negativa. ¿Cuál es la contraposición a la duda? La fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para yo poder salir de mi duda, yo tengo que buscar la convicción del conocimiento. Yo tengo que afirmarme en el conocimiento. Entonces, frente a esa afirmación, volvemos un poquito atrás, ¿cuál es la fuente de mi información? ¿Por qué tú crees que las fake news causan tanto desastre?
No, sí, por eso. Por eso mismo, porque dejan a la gente en mayor incertidumbre. La duda, la incertidumbre generan el doble ánimo, tú eres pero no eres, eres inconstante. Entonces, no llego, cuando la palabra me dice no recibo, en el plano humano, no llego a alcanzar lo que quiero. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Invierto o no invierto? ¿La quiero o no la quiero? ¿La llamo o no la llamo? ¿Voy o no voy? ¿Lo compro o no lo compro? Entonces tú te mantienes en una indeterminación. Esa es la parte dañina de la duda. La parte dañina de la duda te mantiene en tibieza. Y la palabra de Dios dice que los tibios serán vomitados. La parte negativa de la duda es que la duda te mantiene en esa indeterminación que te lleva a la falta de compromiso. Entonces tú no te comprometes con Dios, no te comprometes con el servicio, no te comprometes con la iglesia, no te comprometes con nadie. Ahora, ¿cuál es la parte positiva de la duda? Lo que yo haga con la duda. Si la duda me lleva a conocer más a Dios, si la duda me lleva a buscar más de su verdad, si la duda me lleva, entonces es una duda que me va a ratificar. Y me va a reafirmar. Definitivamente, cuando yo recuerdo haber pasado esa etapa donde mi esposo tuvo muchas dudas, yo me acuerdo que en ese momento yo me vi, y creo que eso es parte de lo que el Señor ha puesto en mi corazón con el tema de contracultura, porque yo sé que no soy la única. Uno se pregunta mucho, ok, mi esposo tiene tantos años en la fe, y de repente, después de tantos años, como que ahora tiene una duda, que en su caso, él tenía una duda intelectual, porque eran preguntas que él tenía de naturaleza intelectuales, o sea, él necesitaba respuestas, especialmente con cosas que si la vi, entonces me acuerdo que pasaba mucho porque él tenía dudas acerca de la Biblia, por ejemplo, como yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, entonces yo agarraba y yo le citaba los versículos bíblicos, él me decía, pero es que tú me estás usando la misma Biblia para responder la pregunta y te estoy diciendo que yo no sé si es verdad. Entonces, ahí yo me di cuenta, es que es verdad, yo no puedo ayudarlo. O sea, yo no tengo evidencias, yo no tengo argumentos, yo no tengo nada que intelectualmente va a saciar, le va a dar respuesta ante esas preguntas que ellos tienen, y por eso realmente la apologética en ambos jugó un papel tan importante, porque nos dio esas respuestas a esas preguntas que en algún momento todo el mundo se hace. Así es. Pero realmente la duda no solamente es intelectual, porque en el caso de él sí lo fue. Pero hay otras personas, por ejemplo, que se preguntan mucho, o sea, si Dios existe, ¿por qué el sufrimiento? O sea, hay emociones reales, o sea, hay dudas que vienen a raíz de muerte, sufrimiento, que tú te cuestionas. Entonces, ¿cómo eso es diferente a una duda intelectual, por ejemplo? Mira, qué bueno que tú lo mencionas, porque cuando te hablé de desmitificar la duda, quería esclarecer lo siguiente. La duda, hay dudas intelectuales, hay dudas morales, hay dudas emocionales, dudas volitivas de la voluntad, pero indefectiblemente la naturaleza de la duda es racional. La duda no es una emoción. La duda genera emociones. La duda produce emociones. La duda te lleva a decisiones, pero la duda surge en el cerebro. La duda surge en el pensamiento. Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si no, Baal, seguidle. Entonces, tenemos que esclarecer, ¿dónde surge la duda? En la mente. Si mi mente no es transformada, si yo no tengo respuestas a mi mente, entonces yo voy a experimentar duda en cualquier otra área. Ahora, en esas áreas, tal y como tú bien mencionas, tú tienes la duda racional, la duda emocional, la duda espiritual. ¿Existe Dios? Esa es una viga, ¿entiendes? O una burra, no sé cómo se diría, porque la inmensa mayoría de la gente lo pregunta. Sí. ¿Existe Dios? Y si no quiere ser irreverente, se dice, pero si Dios existe, entonces ¿por qué tal cosa? Entonces, ¿dónde están las respuestas? Las respuestas están indefectiblemente, primero, en la palabra de Dios. Amén. Y segundo, en lo que Dios nos dio, en el proceso de razonamiento. Pero para yo poder razonar, yo tengo que introducirle la información necesaria. Ahora se habla del ChatGPT, pero yo supe que ChatGPT, para irse formando y conformando, había que ir introduciendo la información, que cuando lo crearon él no tenía toda la información sola. No, y obviamente él tiene una información parcializada de acuerdo a quien se lo introdujo y a quien le va nutriendo, claro. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, nosotros pudiéramos abarcar tres grandes áreas de la duda: la intelectual, la emocional y la espiritual. Cada una de esas se enfrenta de una manera diferente, pero siempre llevándolo al principio de conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Se me muere mi mamá a los 13 años. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no? O sea,
yo estoy sintiendo dolor, estoy experimentando ausencia, soledad, pero viene del pensamiento, ¿dónde está Dios? No, es interesante porque realmente uno logra entender mejor el versículo que dice, ama, o sea, en los evangelios, que hace referencia a Deuteronomio, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. O sea, realmente Totalmente. Dios nos hizo integral. Correcto. Y entonces hay una como percepción de que la fe es ciega. O sea, es como que yo me tapo los ojos, yo salto un vacío negro y yo no sé nada, porque eso es fe. Eso es uno de los principales errores de la iglesia y de la cristiandad, o de los cristianos, mejor dicho, creer que la fe es ciega. Hay un libro de Chris Dupont. Nosotros tuvimos hace como 3 años aquí un entrenamiento, se llamó SAL Academy, una academia de formación apologética. Y Chris Dupont vino, él es de Costa Rica, y él escribió un libro que se llama Licencia para Dudar. Sumamente bueno y sumamente interesante. Entonces, él dice, analizando en un capítulo, la vida de Pablo, él dice, la fe no es ciega, veamos a Pablo. Entonces, narra todo lo que Pablo sucedió y dice, ¿cuál fue la virtud de Pablo? ¿Qué tenía Pablo? Cuando Pablo llegó al cristianismo, el cristianismo no era más que una secta del judaísmo. Y cuando Pablo lo decapitan en Roma, la cuenca del Mediterráneo estaba inundada del cristianismo. ¿Qué lo hizo a él ser así, aparte de su característica utilizada por Dios? Fue su convicción intelectual de que Cristo había resucitado. Fue su convicción histórica de que Cristo había resucitado, porque él estaba vivo en esa época. Entonces fue ese encuentro con Cristo que lo llevó a sobreponerse a todas sus dudas. Fue ese encuentro con Cristo que lo llevó a sobreponerse a cuál fue su beneficio. ¿Qué obtuvo Pablo con proclamar el Evangelio? Si nosotros lo vemos, todo padecimiento, persecución, peligro, golpes, cárceles, prisiones. Sin embargo, él estaba convencido. Entonces, eso es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Sí. Y tú enfrentas por esa convicción intelectual lo que suceda. Y eso entonces se convierte en la parte espiritual que te lleva a conocer y experimentar la presencia de Dios en tu vida. No, definitivamente es interesante porque la duda es normal en nosotros, pero pueden haber muchísimos factores que puedan incidir sobre esa duda. Entonces, es muy interesante como uno saber que yo tengo que hacer algo con la duda. O sea, yo tengo que poder identificarla, yo tengo que poder saber cuál es la fuente que me está produciendo duda, yo tengo que poder hablar abiertamente de la duda. Ahí hay 2 puntos. Tú mencionaste ahorita los aspectos externos y ahora los retomamos. Cultura. En esta generación, ¿tú sabes lo que es tú enfrentarte a jóvenes de 12, 13, 14 años que tienen dudas sobre su identidad sexual? Pero es que eso nunca era, eso ni se concebía en mi generación. Sí. Esa posibilidad de problemática social era inconcebible. Pero ahora hay una duda existencial. No, y dicen que es un factor como social, un contagio social. Correcto, o sea, que muchas de esas dudas no son tanto porque realmente yo tengo una duda, sino No, es que la sociedad te la genera. Por eso lo traje a colación, porque lo mencionaste ahorita. Son dudas externas que la sociedad pone en mí, que las fuerzas externas ponen en mí, que la presión de grupo pone en mí. Ahora, ¿cómo yo respondo a esa duda? Si tengo un sistema médico pagado por un Estado que aprueba esa política social, y me dice que yo estoy en lo correcto, frente a la realidad fisiológica. Entonces, ¿qué me responde a mí esa duda? Frente a unos padres intimidados, frente a unos padres que si responden a favor de la fisiología, le quitan el hijo. O sea, ¿cómo yo respondo a esa duda si no tengo una verdad absoluta? No, definitivamente, no. Es así. O sea, uno tiene que entender que nuestros hijos están más permeados de la cultura de lo que nosotros nos imaginamos. Y si uno se pone a ver, el otro día yo estaba leyendo una estadística, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien de ella, pero ponte a pensar para ese tipo de casos, tú te olvidas los números. Dice, las estadísticas dicen, y la gente que busque los números. Así mismo. No, pero realmente póngase uno mismo, cada persona, a calcular cuántas horas a la semana se pasan nuestros hijos leyendo, estudiando, exponiéndose a la palabra. O sea, si uno es real, no es mucho tiempo en comparación al constante bombardeo que ellos reciben todos los días. O sea, fíjese, una película dura una hora y media. Mi hijo dura lo mismo viendo una película que probablemente escuche un sermón, para darle un ejemplo, a la semana, pero probablemente a la semana esté más expuesto
ve una película, pero también escucha una canción, vio algo, le mandaron un meme. Entonces es como un bombardeo constante. Pero es que el sermón él lo oye probablemente 2 veces a la semana. Sí. Pero la película la ve casi todas las noches. Sí, no, pero es lo que le digo. Entonces, cada quien sabe cómo, claro. pero cuando uno es realista con eso, uno se da cuenta que uno está siendo poco efectivo, o sea, en discipular, en instruir y en que nuestros hijos realmente absorban la palabra, porque el mundo es mucho más fuerte y mucho más agresivo que nosotros. Ahí vamos a entrar a un problema más profundo. Porque ahí vamos a brincar y a tener que caer en la duda de los padres y en la crianza de los padres. ¿Entiendes? Porque realmente yo hice una encuesta el otro día que me abrumó tanto. Para no ir a las estadísticas, la hice personalmente. Sí. A mí me encanta, usted me la pasa, porque yo realmente... Me dijeron que me iban a responder con la promesa, la garantía, el juramento de que no lo iba a mencionar. Pues fue en un curso, fue en el cole. Entonces los muchachos me dijeron, mire, profe, eso para usted se lo decía a los papás. No. Pero me impactó tanto que para ver si encontraba mi alma consuelo, tuve que hacer en las otras aulas. Y gracias a Dios hubo 2 o 3 aulas que me confortaron. Pero en esta aula, el promedio de lectura o de exposición espiritual a la semana era de 15 minutos. O sea, yo me quedé con la boca abierta. Hijos de esposos cristianos. No, y cuando uno ve las estadísticas de cuánto tiempo un niño se pasa frente a una pantalla, son 6 horas. 6 horas. 6 horas. Uno me decía, jugando FIFA, 6 horas. Todos los días. Y él decía, mijo, ¿pero a qué hora te estudias? No, después de la FIFA yo me baño, después que me baño ceno, después que ceno, un ratico yo... Entonces tú ves el reflejo. Entonces esa genera las dudas. Cuando tú nosotros hacemos a veces tarde de preguntas y respuestas, y tú le ves dudas y preguntas que otras generaciones anteriores a las de ellos no la tenían porque tenían un nivel de comunión más alto. Definitivamente. Hay que estar muy alerta de eso porque uno no se da cuenta que toda esa exposición puede estar alimentando ciertas dudas en nuestros hijos. Y yo creo que hay no es solamente la actitud de los padres. A mí me ha pasado mucho también, como doy clase en escuela bíblica, bueno, el otro día tuve un estudiante que yo siempre somos muy abiertos, es decir, si tienen preguntas, háganla, que se las respondemos. Y me respondió porque hubo una que en su mascota me dejó una lista, no me dijo nada, sino que como que la dejó ahí. Y eran muchas preguntas, o sea, muchas comunes, normales, otras eran teológicas, unas eran dudas sobre Dios. Pero a mí me llama la atención porque cuando yo la agarré aparte y le pregunté, como que ella sentía que como que cuando iban donde sus padres, como que tal vez no le daban la respuesta, o tal vez eran como yo con mi esposo, que era leer la Biblia, porque ahí tú vas a encontrar la respuesta, pero a veces uno tiene que ir como un poquito más allá. Definitivamente la Biblia es la palabra de Dios y es suficiente y es lo único que tiene poder para transformar nuestras dudas. Pero nosotros no lo podemos ver como blanco y negro. Es como yo decir, como tú tienes duda, ora y ya. Y como, entonces el niño hace una oración o lee la Biblia, pero ve que sigo la duda. Entonces eso lo lleva como a un hoyo del donde él no puede salir porque no tiene las herramientas para poder salir del hoyo y responder esas dudas. Eso que tú estás diciendo me recuerda cómo Jesús lo hacía. A veces Jesús llevaba a los discípulos a la ley, pero a veces Jesús hacía lo que hizo con Tomás. ¿Qué hizo Jesús con Tomás? Vamos rápidamente a verlo en Juan 20. Juan 20, 24, Jesús no lo reprendió. Jesús no le dijo, pero ¿cómo es posible que tú no creas si tú duraste 3 años conmigo? No. Juan 20 nos dice lo siguiente. Rápidamente, vamos a citar lo siguiente. Dice, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, el Señor nos ha visitado. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué está diciendo Tomás? Tomás dice, yo represento esa parte de la humanidad que para creer tiene que palpar, tiene que ver. Tiene una fe racional. Normal, ¿verdad? Y él andaba con Jesús. Lo interesante de eso es que uno dice como que, yo siempre me pregunto a veces, como que si uno estuviera ahí, tal vez yo tuviera más fe, pero eso no es verdad, porque tuve que hubieron personas, discípulos que andaban con él y aún tuvieron. Es la conformación de la racionalidad. Él estuvo ahí, él vio a Jesús levantar muertos, él vio a Jesús levantar a Lázaro. O sea, él sabía que si levantó a Lázaro podía él mismo resucitar. Pero su razón
lo llevó a decir, no, yo tengo que palpar. Entonces, ¿qué está revelando Tomás? Tomás está revelando a una generación que cree más en lo que los sentidos les dicen que en lo que la fe le dice o la razón le dice, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, 8 días después, Jesús llega y dice, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino cree. Entonces, esto nos revela un dato sumamente importante, retomando un comentario que hiciste ahorita de cuándo la duda puede ser beneficiosa o no para el creyente. Nosotros tenemos que tener muy claro el límite que hay entre la duda y la incredulidad. Una cosa es yo dudar. René Descartes levantó filosóficamente la duda metódica cuando decía pienso, luego existo. O sea, la posibilidad de yo constatar la veracidad es a través del pensamiento. Y el pensamiento me lleva entonces a experiencia. El justo por la fe vivirá, pero la fe en el proceso de salvación. Luego del proceso de salvación, Dios te da experiencias que lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos palpado, de esto os anunciamos. Yo te puedo hablar de mi fe, pero indefectiblemente para ti va a ser más contundente, y para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan va a ser más contundente, mi experiencia, como lo que tú estabas narrando ahorita, frente a la situación con tu esposo. Tu fe no se alteró, tú seguías creyendo, y tú internamente decías, pero si la misma Biblia que me responde a mí, ¿por qué no le puedo responder a él? ¿Entiendes? Porque en él había una situación intelectual que tenía que ser tratada por el Espíritu Santo, como fue la de Tomás. Entonces el Señor le dijo, conforme a su necesidad, ven, toca, ven, ve. Pero le atacó la incredulidad. Entonces el creyente tiene que saber, yo dudo de Dios o yo no creo en Dios. Yo dudo de su poder o yo no creo en su poder. Así mismo. Entonces, pregunta para usted. ¿Cómo identificamos cada una de esas dudas? Ya sea en nosotros o en la vida de nuestros hijos. Y después que yo identifique esa duda, ¿qué yo hago con eso? ¿Con qué se come eso? Como dicen aquí en buen dominicano. Excelente, Nicole. Yo creo que lo primero es que tenemos que saber, como padres, como maestros, como esposos, como esposas, nosotros no podemos vivir bajo el engaño o el alegato de que yo tengo 1 año de creyente, 3 años, 5 años, 10 años, y yo no tengo por qué dudar. No, la duda es inherente al ser humano. Ahora, ¿cómo yo identifico que yo tengo una duda o que yo estoy pasando por un periodo de dudas en mi vida? Las preguntas que yo empiezo a hacerme, las conversaciones que yo empiezo a tener, lo que yo empiezo a requerir, a indagar. Y en segundo lugar, eso mismo me va a llevar a ver el tipo de duda. Entonces, yo en lo personal, si me encuentro de repente preguntándome, ¿será verdad que Dios me ama tanto? Inmediatamente yo identifico que tengo una duda emocional. En el episodio pasado, nosotros hicimos una salvedad, y es que la duda no es una emoción, sino es algo racional que produce emociones. Entonces, ratificamos ahora que la duda siempre, siempre, siempre se genera en la mente. Ahora, en un aspecto emocional, yo me pregunto, ¿me ama Dios? ¿Valgo yo para Dios? ¿Seré yo importante para Dios? Esa misma duda emocional con una raíz espiritual, porque si yo la llevo a ¿será que mi esposa me ama? Es una duda emocional, pero con una base emocional. Sí. Entonces, así yo voy identificando. Si la duda es, ¿por qué Dios hizo a los chinos? ¿Para qué Dios hizo a los chinos? O a los árabes, o a los dominicanos. Tú sabes los dominicanos cómo somos. ¿Se habrá equivocado Dios cuando hizo a los dominicanos? Entonces, eso es una duda racional. ¿Por qué el día tiene 24 horas? Ahora, es normal. ¿Por qué? Porque la duda es fruto de un proceso de razonamiento sin respuesta. La duda surge cuando yo no tengo respuesta de algo, cuando yo no estoy convencido de algo. Ahora, cómo yo abordo cada una de las dudas va a depender de cuál es el área en la que yo estoy dudando. Indefectiblemente, yo tengo 2 formas principales de enfrentar las dudas. La primera y la fundamental es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque es la verdad que me lleva a libertad. Porque es la verdad que me lleva a vida. El profeta Oseas decía que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la verdad. Ahora, yo no puedo entrarte a bibliazo frente a una duda.
yo tengo que saber cómo manejar Que tu eso era duda. lo que yo le quería hacer a mi esposo. Yo quería darle con la misma Biblia, a ver si... Y a veces nosotros mismos nos sorprendemos. ¿Cómo es posible que tú estés dudando? Un hombre con dones que predica, que dirige grupos de parejas. O sea, ¿cómo tú puedes dudar? O sea, y les recriminamos la duda. A los hijos le decimos, pero ¿cómo es posible? Tú tienes 10 años yendo a escuela dominical, yendo a la iglesia todos los días. No, y que uno Digo, lo ve toda la semana, simple, perdón. porque uno tiene respuesta. Excelente. O sea, No, no, uno no. lo ve... Excelente. Dijiste, uno lo ve, uno lo como ve sencillo. simple, primero porque la duda no es de uno, y Exacto. segundo, si es de nuestros hijos o de nuestros estudiantes o de los sobrinos, de los amiguitos de los hijos, entonces uno la minimiza porque son duditas. Son como que este muchacho que no entiende. Y nosotros tenemos que entender que cada duda es una dinamita en el corazón y en la mente de cada persona, es así. independientemente de la edad. No, definitivamente es así, pero lo que es simple para el que está desde afuera, porque Claro. aún... Todo el mundo aconseja en problemas ajenos. No, definitivamente, pero que en el sentido de que uno cree, hay algo que uno no puede olvidar cuando uno está luchando con las dudas, y yo recuerdo en mi caso particular que yo me preguntaba, o sea, cuando yo estaba pasando por esa prueba, yo decía, pero... Ok, si mi esposo en el día de mañana me dice que él no cree, ¿estaría dispuesta yo como a... yo pudiera no creer? Yo me cuestionaba. O yo pero, pudiera vivir con un incrédulo. Bueno, tengo que vivir con él, porque Exacto. el Señor me manda Sí, eso, no, no. pero... Sí, pero de vivir, pero en la cotidianidad. sí, no, yo sabía las implicaciones las implicaciones que tendría. y por eso yo me cuestionaba. Pero ahí yo me di cuenta del poder del Espíritu Santo. ¿Por Gloria qué? a Dios. Porque independientemente de que yo tenía temor, independientemente de que yo no tenía todas las respuestas, independientemente de que yo sabía que iba a ser sumamente difícil seguir por ese camino, si ese era el camino por el cual el Señor me enviaba, había algo dentro de mí que me decía, esta es la verdad. Yo no tenía respuestas para él de cómo yo sé que la Biblia es la verdad. Yo no tenía evidencias, yo no conocía esos argumentos. Pero algo dentro de mí, aunque no lo sabía, había algo dentro de mí que me decía que esa es la verdad. O sea, y es el Espíritu Santo obrando en mí. Entonces, uno también tiene que entender que yo puedo tener dudas intelectuales, por ejemplo, y yo te puedo dar los argumentos para sacarte de tu duda, pero al final eso es un granito de arena que tú estás aportando, que el Espíritu Santo tiene que hacer la obra. O sea, yo puedo dar muchas razones, yo puedo explicártelo de la mejor manera posible, pero realmente el que va a dar el fruto y el que va a quitar la duda y sembrar la fe, realmente es el Espíritu de Dios. Eso es verdad, pero ahorita te decía que hay dos elementos fundamentales para manejar la duda. Uno es la palabra y el otro es el testimonio de vida. ¿Dónde vemos ese segundo elemento? Cuando nosotros vamos a la primera carta del apóstol Juan, que tú me vas a decir, pero vamos a caer en la Biblia otra vez. Sí. No, esa es la fuente. Amén. Pero aquí vamos a validar el hecho de que existe otra fuente. Y es el mismo que lo dice. Él dice, primera de Juan 1:1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, cómo se manifestó, y lo hemos visto, de esto testificamos y de esto anunciamos. O sea, yo pudiera hablar de algo que yo no he vivido, pero indefectiblemente es más poderoso cuando yo te hablo de mi propio testimonio y de cómo la obra de Dios trajo a mi vida solución, dirección, instrucción y paz. Entonces, estos dos argumentos, si yo tengo a mi hijo, o tengo a mi esposo, o tengo a mi esposa, diciéndome, ¿tú sabes qué? Es que la Biblia la escribieron hombres. Yo tengo que hacer dos cosas. Una, identificar el problema detrás del problema. La duda detrás de la duda. Él me habla o ella me habla de que la Biblia la escribieron hombres. Pero ¿qué es realmente lo que está pasando? Está dudando de la veracidad de la Biblia. Entonces, uno pregunta, ¿y quién tú pretendías que le escribieran? Monos. ¿Entiendes? O sea, son argumentaciones que uno va sacando, pero si uno mismo no está seguro y si uno mismo tiene lagunas en esas dudas, uno se queda wondering. No, definitivamente. Y por eso le digo que las dudas no vinieron a mi mente.
pero por las circunstancias fue el instrumento que Dios utilizó para llevarme a estudiar apologética. Gloria a Dios. Y yo me di Fue cuenta. para la necesidad de darle respuesta a otros. Claro, y yo en ese momento decía, si esto está pasando con mi esposo, cuando mis hijos vengan a hacerme preguntas que yo no tenga respuesta para ellos, ¿qué yo voy a hacer? O sea, ¿cómo yo le voy a responder? Mira, mencionando lo que acabas de decir, me acaba de llegar un recuerdo a mi vida, una experiencia para mí que pudo haber sido sumamente traumática, y lo digo con mucha humildad y mucho respeto. Mi hijo creció en Puerto Plata con su mamá, pero cuando vino a la universidad, vino a vivir conmigo aquí a Santo Domingo. Entonces teníamos por costumbre, teníamos muy buena relación, gracias a Dios, pero teníamos por costumbre sentarnos en el balcón de la casa después de la cena, 11 de la noche, 12 de la noche, y durábamos 1, 2, 3 horas hablando. Una noche nos extendimos y eran casi las 2:30 de la mañana y yo estaba muy asoñado. Él me dijo, pa, déjame hacerte una pregunta. Y yo le dije, sí, dime, pa irme a acostar. Y me dijo, ¿qué tiene de malo que a un hombre le guste a otro hombre? Tú entenderás que a mí se me quitó el sueño, No, que yo claro, cambié de color. O sea, me imagino. a las 2:30 de la mañana, mi hijo de 19, 20 años me hace esta pregunta. Gracias a Dios, se explota de la risa y me dice, tranquilo, no soy yo el problema. Entonces... Para ayudar a un amigo, me imagino. Correcto. No. Entonces me dijo, papi, es que yo me gradué hace 3, 4 años en el colegio y de mi promoción ya hay 4 que han salido del closet. Él me dice, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces cuando yo le voy, que este es el punto importante, cuando yo voy a empezar a responderle, me dice, sí viejo, pero respóndeme sin la Biblia. Me dice, porque mis amigos me dicen que no creen en Dios. Sí. Me dicen que no tienen que ver nada con la Biblia. Que por qué es malo sin la Biblia. Entonces ahí tú empiezas a decirle cómo yo te voy a hablar de álgebra sin el álgebra de Baldor, cómo yo te voy a hablar de biología sin el libro de biología, cómo te voy a hablar de ingeniería nuclear sin las leyes de la ingeniería nuclear. Entonces le dije, no, la moralidad y la espiritualidad, este es el fundamento. Ahora, aparte de eso, vámonos entonces a la naturaleza. Y tú le hablas entonces de la naturaleza. Y por eso te hablaba de esas 2 fuentes. Lo que es lo racional, lo palpable, lo vivido y lo que es la verdad bíblica. Yo dije, tú tienes que convencerte de esta verdad bíblica. Esta es la verdad. Ahora, ¿cómo tú demuestras la verdad? A través de la misma Biblia y a través de la realidad, porque la creación declara su gloria. Entonces, todo lo que hay en la naturaleza, Dios lo estableció para que el ser humano se convenciera de sus atributos invisibles. Okay. Entonces, mi hijo viene donde mí, me dice, yo tengo dudas, yo no sé si la palabra es si la Biblia es la palabra de Dios. Vámonos a la más sencilla y a la más común. ¿Por qué la Biblia sí y el Corán no? ¿Por qué la Biblia sí y el Bhagavad Gita no? No. ¿Por qué Jesús sí y Buda no? No, yo se lo pregunto en el contexto de que mi hijo viene donde mí con preguntas intelectuales, dudas intelectuales. ¿Qué hago? O sea, ¿qué yo debo de hacer? Como padre, ¿cómo yo ayudo a mi hijo? Excelente, excelente. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio, nosotros nos damos cuenta que el Señor le da un mandato al papá. Y es que le enseñará de día, de noche, a la entrada, a la salida, la verdad de las Escrituras. Entonces, el papá tiene que, el primer paso es llevarlo a reconocer que la duda es normal y es natural. Y que él puede ir donde su papá y que él puede ir a contarle todo, sobre todo, esa confianza. Ese segundo elemento, diga, no. Eso es fundamental. Ese el papá no, bueno, vamos a comenzar por ahí. Lo primero, el papá no puede reaccionar de una manera sorprendida y de una manera... Yo se lo digo porque como padre es difícil. Cierto, o sea, es porque realmente nosotros queremos que nuestros hijos anden en la verdad y siempre yo creo como que uno tiene como ese deseo de, ok, mis hijos... le han entregado su vida al Señor, pero cuando te lo dicen, no es lo mismo que mi hijo esté como medio bueno así, pero de repente me lo confiese con su boca, eso lo hace como más real, a que yo piense que bueno, Nicole, que tal vez. A veces tú estás bregando con que cómo tú vas a pagar la luz, cómo tú vas a pagar, y el muchacho viene a preguntarte, papi, pero mira, y tú quieres coger la Biblia y decirle, aprende ahí, ¡pam! ¿Entiendes? Pero no, tú tienes que supeditarlo todo. Lo primero es no sorprenderte, no generar una condición de, pero ven acá, ¿cómo es posible? Un rechazo emocional. Lo segundo es llevarlo a entender que la duda es completamente natural y humana. Lo tercero, que la duda puede ser sumamente beneficiosa si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es buscar respuesta. Indagar correctamente en la fuente de la veracidad. Entonces, manejar eso llevándolo a las verdades bíblicas. No, y hacerle preguntas, porque a veces...
él puede venir con una pregunta, pero mientras más profundizan en la conversación, tú te das cuenta que con esa preguntita, esa fue como el dedito que le entró para el brazo de preguntas que tiene, kilométrico, que no tiene respuesta a Hay ellas. 2 libros que refuerzan eso que tú estás diciendo. Y como yo sé que casi siempre tú me preguntas qué recursos podemos referirle a los que nos escuchan y a los hermanos presentes, mira, hay un libro de Greg Kirk que se llama Tácticas. Me encanta. Es excelente Ese porque te buenísimo. lleva a ir haciendo preguntas. Y hay un libro de David Geisler que se llama Evangelismo Conversacional. Ese no lo conozco. Ese es sumamente bueno también porque cae en la misma postura. Lo único que tiene 4 áreas. Él te dice que hay diferentes tipos de intelectualidades, que está el arqueólogo, el que va preguntando y preguntando y preguntando y preguntando, que es el artista, que es el que se va imaginando. Entonces tú tienes que entender cómo es tu muchacho, cómo es tu estudiante, para tú saber qué tipo de preguntas le haces, para entonces llevarlo a que se haga él preguntas específicas como tú bien acabas de plantear. Porque cuando ellos se hacen preguntas, son ellos mismos los que empiezan a razonar y a argumentar. Ok, la Biblia le escribió a un hombre. ¿Quién tú querías que le escribiera? ¿Qué tú querías? ¿Que fuera que bajara del cielo? Entonces van a decir que fue un ovni, ¿entiendes? O sea, cómo tú vas planteándolo y haciéndolo razonar. Eso es fundamental también. Sí, entonces eso es en cuanto, por ejemplo, a las dudas intelectuales. Mi hijo ahora viene donde mí y me dice, él está muy triste porque recientemente a su amigo le diagnosticaron una enfermedad o falleció alguien muy querido y entonces ¿dónde estaba Dios en medio de todo esto? O pasó algún desastre natural y está teniendo muchos problemas para reconciliar esas ideas en su cabeza. ¿Cómo abordamos esa lucha o esa duda emocional? O sea, Mira, que parte de una emoción real. Es una emoción real y fruto de una circunstancia real. Una inundación, una muerte, una pérdida, un diagnóstico. Yo he aprendido que la mejor forma, que tras esa duda emocional, realmente en el fondo siempre hay un cuestionamiento al carácter de Dios. ¿Por qué mi amigo se enferma? Me está preguntando, me está diciendo, Dios no es justo, Dios no lo ama. O no es bueno. Dios no es bueno, ¿entiendes? Se le escapó a Dios. Ups, Dios no tuvo el control. Mira lo que sucedió. Entonces, la mejor forma de enfrentarlo es llevándolo al carácter de Dios, a los atributos de Dios, a la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que Dios es bueno, en un momento de una crisis personal, donde yo tenía mis propias dudas y mis propios cuestionamientos, indefectiblemente de la misericordia de Dios y aparte del Espíritu Santo, ¿qué me salvó? ¿Qué me preservó? Lo que yo llamo mis principios personales. Yo estoy convencido de que Dios es bueno. Yo estoy convencido de que Dios es todopoderoso. Yo estoy convencido de que Dios es sabio. Y yo estoy convencido de que Dios me ama. Esos 4 elementos eran mi única respuesta frente a todas mis dudas. Si me pasó esto, pero Dios me ama, y Él es todopoderoso, Él lo pudo haber evitado. Y si no lo evitó y Él es bueno, eso quiere decir que es para mi bien. Pero me duele, Él lo sabe, pero Él me ama. O sea, ese proceso mental de argumentarme a mí mismo frente al carácter de Dios me preservó la fe. Entonces yo debo enseñarle a los muchachos a conocer el carácter de Dios. Hasta el punto de, el justo por la fe vivirá. Hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no vamos a llegar a comprender. Pero confío y descanso en el carácter de Dios. Y entonces lo humanizo llevándolo al que ama, Dios disciplina. Pues de esa misma manera, aunque tú no lo entiendas, a veces yo no te voy a dar permiso para una cosa, yo no te voy a dar dinero para otra cosa, yo no te voy entonces ahí se lo humaniza un poco. No, y definitivamente uno tiene que ayudar a su hijo a entender como toda la historia de la redención. Uno muchas veces vive en un mundo donde te vende la idea, nuestro propósito aquí es ser feliz, nuestro propósito aquí es, o sea, nos venden muchas ideas que son contrarias a la realidad de que vivimos en un mundo caído, existe el pecado, existen situaciones que van a suceder que en el momento no me parezcan buenas, pero hay un Dios todopoderoso, soberano, bueno, justo, que está en su trono reinando y controla toda la historia, o tiene control de toda la historia. Y recordar, en medio de este bombardeo, que el propósito último del Señor no es como mi bien
material, mi bien de salud, mi bien de felicidad, realmente es hacerme más como Cristo. Y Él sabe que esas circunstancias particulares me hacen más como Cristo. A mí me llama mucho la atención que muchas veces las personas se quedan como enfrascadas en el hecho de que, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Como si yo eliminara a Dios de la ecuación y el mal dejara de existir. O sea, como que Él no puede existir pero eso no quita la realidad. Así y es. todo lo contrario, cuando uno estudia cosmovisiones, que yo entiendo que es súper, usted lo mencionó ahorita del Corán versus la Biblia y como que fuimos para atrás, pero yo creo que eso es parte muy importante en la vida de nuestros hijos porque al final damos respuestas. Todo el mundo se pregunta de dónde yo vengo, hacia dónde voy. Existe un Dios. Doy respuesta ante esas cosas, ante esas preguntas profundas. Así es. Lo que pasa es que el único que realmente da respuestas coherentes es una cosmovisión cristiana. O sea, el cristianismo, por ser la verdad. Por ser la verdad. Por ser la verdad. No porque da una respuesta cualquiera, sino que como está sustentada en la verdad, puede dar respuestas que sean coherentes, aunque yo no las entienda. Y aunque no me gusten. Muchas veces yo no afirmo una cosmovisión más porque no me gustan que porque no la entiendo. El cristianismo es la única cosmovisión, corriente de pensamiento, corriente filosófica, como tú lo quieras llamar, que le da respuestas satisfactorias a todas las preguntas existenciales del ser humano. Sencillo. Y no solamente satisfactorias, sino lógicas. Porque Dios, como tú dijiste ahorita, Dios nos hizo de manera integral. Y Deuteronomio lo dice, y el Evangelio lo retoma. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Entonces, de manera integral está el conocimiento que nos lleva a amar cada vez más a Dios. Así es. Realmente hemos hablado de la duda intelectual, de la duda emocional. Vayamos ya al último tipo de duda, que son esas dudas espirituales, de moralidad, donde yo me encuentro con la lucha. Nosotros el otro día le hicimos unas preguntas a algunos jóvenes, como que si era correcto hacer algo malo, si iba a resultar como algo bueno de eso. Y me sorprendió que algunos de ellos dijeron, bueno, no, porque tú estarías como pecando contra Dios. Otros dicen, bueno, sí, en fin, el fin justifica los medios. Pero yo sé que también viene a nuestra duda esas preguntas. Cuando los impíos prosperan, cuando yo quiero algo que realmente es en contra de la palabra de Dios, pero yo tengo una lucha interna de mi corazón y mis deseos versus lo que dice la palabra y desear como obedecer. ¿Cómo uno maneja esos tipos de dudas? Mira, la respuesta va a ser siempre la misma, en base a la verdad. A mí me ofrecieron hace unos días un trabajo. Y yo no te voy a decir la cantidad que me ofrecieron de salario para yo no volver a acordarme de ella. ¿Qué pasó? Un trabajo, unos negocios que a mí me hubiera encantado toda mi vida. Ahora, yo ni siquiera dudé. ¿Por qué? Porque yo tengo pleno conocimiento y plena certidumbre de mi llamamiento y del propósito de Dios con mi vida. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando la duda moral viene, es fruto directamente de la dualidad de mi concupiscencia, de mi deseo de satisfacerme a mí. Entonces yo empiezo a cuestionar a Dios. Cuando yo quiero agradarme a mí, entonces yo digo, bueno, pero que no puede ser así. No puede ser tan radical. No puede ser que yo no pueda dar una bailadita un día. Porque yo quiero satisfacer mi carne, ¿entiendes? Entonces ahí vienen las herejías, las distorsiones, cuando el hombre se revela y busca incluso en la misma palabra justificar su comportamiento antes que decir, me rindo a ti. ¿Cuál es la solución? La rendición. ¿Cuál es la solución? La entrega. ¿Cuál es la rendición? La renuncia. ¿Y dónde lo vemos? En Abraham, en Jesús, que dejándolo todo se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo. En Pablo, lo tengo todo por basura, con tal de. Entonces, ese es el punto. ¿A quién satisfago? ¿A Dios o a mí mismo? Alguien, una persona o mi hijo tiene temor de buscar respuestas ante sus dudas porque teme
de que eso le pueda generar aún más dudas y se pueda quedar como sumergido en sus dudas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ayudamos? Excelente pregunta, de verdad que sí. Si nosotros no buscamos respuesta, no vamos a obtener respuesta. Alguien dijo un día, si tú sigues haciendo exactamente lo que has hecho toda tu vida, vas a seguir obteniendo lo que siempre has obtenido. O si buscamos las respuestas en un lugar que no es el indicado para buscar la respuesta. Indefectiblemente, también. iba para allá ahora, pero previo a buscarla, tú dijiste algo sumamente importante y es, nos genera miedo buscarla. Entonces hay una emoción. Dijimos siempre que la duda no era una emoción, pero generaba emociones. Entonces, esta emoción, el temor, me paraliza. Yo tengo miedo a buscar respuesta porque me puedo confundir más. El tema es que el miedo es lo que nos aborda para paralizarnos y mantenernos en la misma duda. Entonces tú tienes que evaluarte y tú decir, ¿qué yo quiero? ¿Quedarme en mi duda por temor al temor o salir de mi duda para vivir en la verdad, en la veracidad, en la seguridad? Y tengo que enfrentar al gigante del temor. Si yo no enfrento mis gigantes como David enfrentó a Goliat, yo no voy a poder nunca avanzar. Voy a ser siempre un dominado por los filisteos. Voy a ser siempre un dominado por mis emociones. Entonces yo debo entender que Dios puso la cabeza por arriba del corazón para que la razón me guiara por encima de mis emociones. Entonces a la juventud, a los jóvenes, hay que enseñarle, a veces a muchos adultos, que por encima de todo temor, no nos ha sido dado espíritu de temor, sino espíritu de amor, poder y dominio propio. Y nos lleva a valentía, a denuedo, a arrojo, para yo salir de la duda. Mantenerme en el estado en el que estoy, que no es un estado ni de libertad, ni de plenitud, ni de verdad, ni de victoria, ni de gozo, ni de impacto en mi generación, no puede ser menos desafiante que el temor que me produzca buscar respuesta. No, y es interesante porque a veces uno siente o piensa, yo sé que en un momento de mi vida me pasó esto, como que si yo busco la duda, tal vez como que yo me voy a dar cuenta que todos mis sistemas de creencia o que el cristianismo no es verdad. O sea, yo creo que a veces uno pudiera erróneamente pensar eso, porque al final el cristianismo es la verdad. Entonces yo nunca debo de tener temor de buscar en él la verdad, porque al final ese conocimiento lo único que va a hacer es aumentar mi fe y no debilitarla, porque... Eso que tú estás diciendo es verdad, pero vámonos a una postura mucho más lógica. ¿Y si el cristianismo no es verdad y yo estoy viviendo un cristianismo? O sea, es que yo tengo que pensar, yo quiero seguir viviendo en una mentira. Yo tengo que ver si el cristianismo es verdad. Ahora, tú y yo lo sabemos porque lo hemos experimentado como miles de creyentes a lo largo de la historia de la humanidad, de que mientras más busquemos, más respuestas vamos a tener. Claro. Ahora, si yo no estuviera seguro, yo quiero permanecer en eso. Cité un libro, que fue el libro de Chris Dupont, Licencia para Dudar. Él narra su historia. La familia de su madre era esotérica. La familia de su padre trabajaba con brujería. Entonces él creció entre dos ambientes espirituales sumamente fuertes. Pero un día, frente a unos planteamientos, una invitación que le hacían unos amigos, él dijo, yo tengo que saber cuál es la verdad, o para ratificar mi condición, o para ir hacia la verdad. Y él dice que estudiar históricamente la resurrección de Cristo lo convenció de que Cristo había resucitado y dio el salto al cristianismo. Entonces la pregunta es, mi hijo, ¿tú quieres quedarte en la indefinición? Mi hijo, por temor a lo que tú puedas descubrir, ¿tú quieres quedarte ahí? Y si resulta que el cristianismo no es verdad, bueno, saliste y fuiste a la verdad. Ahora, para la gloria de Dios, es el camino, la verdad y la vida. No, uno definitivamente lo ve así porque uno está plenamente convencido y uno ha estudiado. Ahí es que uno se da cuenta de la importancia de entender la cosmovisión. Para mí en mi vida, de todo lo que yo estudié de apologética, para mí lo que más marcó mi vida realmente fue estudiar y entender cosmovisión. Porque es Gloria a que Dios. ya con eso únicamente yo tengo suficientes herramientas Así es. para entender que esto que yo creo es coherente, es verdad. Cualquier otra cosmovisión puede intentar darme respuestas, pero sus respuestas caen cortas porque realmente no están sustentadas en la verdad. Así es. Entonces es importante para nuestros hijos que ellos puedan comparar, no tener temor. Eso puede venir como sonar raro, porque a veces
especialmente cuando nuestros hijos son muy pequeños, uno quiere como, y eso debería serlo, nuestros hijos todavía no tienen la capacidad uno tiene que enseñarle la verdad. Pero a medida que se van poniendo más grandes, a veces uno como padre le da un poco de temor de exponerlos dosificadamente a otras ideas, porque tú piensas como, bueno, si yo le expongo al Islam o le expongo a otra cosmovisión o religión, como que él se va a olvidar o sea, él como que se va a apartar del cristianismo y va a ir atrás de eso. Entonces, eso es un pensamiento que surge. Y que es genuino. Sí. Entonces, pregunta, ¿hasta qué punto dentro de este proceso de duda es sabio uno hacer eso o no? Mira, esa pregunta es buena, pero me atrevería a decirte, con todo el aprecio que te tengo, que no es la pregunta correcta en el momento oportuno. Más que preguntar hasta qué punto, la primera pregunta debe ser, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo yo debo involucrarlo con otras cosmovisiones? Y tenemos un parámetro judío, tenemos un parámetro bíblico. Los muchachos eran instruidos durante los primeros 12 años de su vida por ojo, boca y nariz, por un tubo, como dicen los dominicanos. La palabra. Con la palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los padres de hoy le dejan la formación espiritual de sus hijos al colegio y a la iglesia. ¿Entiendes? Pero lo que la palabra manda es que el papá se siente, desayuno, comida y cena, entrada, salida, levantarse, acostarse, bañarse y secarse, o sea, con la palabra, testificándole, hablándole de Dios, hablándole y todavía más, porque en esta época, en estas generaciones, son más expuestos desde una edad más temprana. Cuando tú coges las estadísticas que tú bien citabas, las estadísticas te dejan ver a partir de qué edades, 5, 6 años, ya ellos tienen dudas, preguntas existenciales, cuestionamientos, contaminaciones sumamente profundas por el bombardeo de las redes, de la televisión, de la literatura, de los compañeros de clase, de los profesores. Un niño se pasa 8 horas con un profesor que tú no sabes ni siquiera lo que cree. No, definitivamente desde que son pequeños, especialmente en esta época. Correcto. De tanto relativismo, una época extremadamente postmoderna. Desde pequeño nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos cosas básicas como la verdad existe, yo la puedo conocer, no es subjetiva, o sea, es una verdad absoluta, objetiva, no depende de mis sentimientos. Así o sea, es. todas esas cosas uno tiene que estar constantemente hablándole a sus hijos, enseñándosele, porque el mundo le vende la idea completamente opuesta. Así es. Me refiero al hecho de que llegará un punto en la vida de nuestros hijos que ellos van a tener dudas y van a tener curiosidad. Entonces, ¿hasta qué punto es sano, ya después de cierta edad, uno realmente dosificado y guiado? Porque no es que yo le voy a decir, como usted bien decía, muchas veces uno entiende como que es el trabajo del colegio o es el trabajo de la iglesia, pero no, realmente es el trabajo mío. O sea, si mi hijo tiene dudas y quiere investigar, profundizar, yo tengo que guiarlo, yo tengo que enseñarlo, yo tengo que ayudarlo, yo tengo que orar por él, yo tengo que estar involucrado en ese proceso, porque al final yo voy a rendir cuenta al Señor por la vida de mi hijo, en todo su ser. Nosotros muchas veces nos preocupamos muchísimo para que tengan una buena educación, para que hagan deportes, todo lo que el mundo vende como bueno, pero entonces nos quedamos muy cortos en la parte espiritual. Cuánto yo aprendí el otro día que una discípula me dijo: mi hermano, me encantaría que usted hubiera escuchado a su hija con 6 años, llegó de un cumpleaños, toda embarrada de lodo, de sucio, y yo me puse histérica. Y ella me dijo: mami, tranquila, es solo un vestido. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué me enseñó eso? Lo que tú acabas de decir, nos preocupamos tanto por lo externo, mucho más que lo interno. Entonces, retomo las dos preguntas. Primero, ¿en qué momento y hasta qué punto? ¿En qué momento? Cuando yo vea que mi hijo ya es capaz de pensar, de razonar y de argumentar su fe, porque ha conocido la verdad. ¿Hasta qué punto? Te lo voy a decir con lo que hacen los inspectores del Tesoro de los Estados Unidos. Nunca a una persona que está en un proceso de entrenamiento lo exponen a una papeleta falsa. Siempre, hasta que se gradúa, lo exponen a una papeleta verdadera. Las características, el olor, la textura, la forma, el color, el peso, siempre todo. Esa persona llega a identificar tanto un billete verdadero que no tiene ni siquiera que tocar a uno falso. Inmediatamente lo ve y lo reconoce. No, porque eso es lo que sucede. Muchas veces ahora hay muchas cosmovisiones que si tú te enfocas en una idea nada más, vienen otras ideas que van cambiando y van modificándose, que caen dentro de eso, pero ellos no pueden identificar esas ideas porque nada más lo conocen en base a esa única. Entonces, ¿hasta qué punto
retomo lo que tú bien aportaste cuando dijiste de manera guiada. Yo debo ir guiando a mi hijo y yo me voy a ir dando cuenta hasta qué punto. Pero eso requiere algo que los padres de hoy prácticamente no tenemos. ¿De qué? De tiempo. Entonces, es con tiempo darle un libro. Mira, mi hijo, coge ese libro y vamos capítulo por capítulo. Esta semana nos juntamos la semana que viene, nos vamos a ir como un helado, nos vamos a ir como una pizza para que resumamos. ¿Qué libro? Un libro, ¿por qué Cristo y no otros dioses? Entonces tú se lo vas pasando y lo vas comparando. ¿Por qué Cristo? Una comparación bíblica entre Cristo, Mahoma y Buda. Entonces tú le vas diciendo, mi hijo, ven, ¿sabes qué era la pregunta? Vamos a resolverla. Y le dedicas tiempo a la vestidura interna de tu hijo. ¿Cómo nosotros, entonces, aparte de guiarlos, podemos ayudarlos? O sea, hemos hablado mucho acerca de escuchar sus preguntas, fomentar un hogar donde ellos puedan venir donde nosotros y hacernos todas sus preguntas, ayudarle a buscar respuestas. Pero hay algo que es una parte espiritual también. O sea, nosotros tenemos que entender, como bien he dicho anteriormente, que esto no es yo tener las mejores respuestas y responder cada una de las preguntas. Esto es más bien una obra del Espíritu. Entonces, ¿cuál es el papel que juega, por ejemplo, la oración en todo este proceso de las dudas de mis hijos? La oración es fundamental, porque la oración es nuestro vínculo con el Señor y la parte espiritual. Entonces, yo debo enseñar a mi hijo a orar. Y cuando nosotros vamos a la palabra, lo vemos de una manera muy preciosa. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas que cuando Jesús terminó de orar, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Hello, estamos hablando de judíos, que los padres le enseñaban a orar desde que no habían hablado. O sea, desde chiquitico, ese hombre sabía orar, pero él vio en Cristo un proceso de oración diferente, personalizado, íntimo, necesario, dependiente, y le dijo, enséñame a orar así. Entonces, yo debo enseñar a orar a mi hijo. Yo debo invertir tiempo en enseñar a orar a mi hijo. Yo tomo a mis estudiantes y lo pongo en fila. Le digo, ok, vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy. Fulano empieza. Profe, vamos a hacer una ronda. Pero, profe, y tú te vas dando cuenta cómo ora, cómo no ora, cómo se dirige a Dios, con qué reverencia, con qué no reverencia, con qué conocimiento. Entonces, enseñarle la necesidad de la oración, porque la oración es mi comunicación con Dios. Enseñarle el amor por la palabra, la veracidad de la palabra, el fundamento de la palabra. Y que esas dos cosas lo lleven a algo que dijimos muy rápido ahorita, a un proceso de enseñarlos a pensar crítica y analíticamente. Usted le pregunta a cualquier joven, yo me río muchísimo a veces con ellos mismos, porque ya ellos dicen a veces, piensa, cuando uno de los muchachos está hablando una cosa que no tiene sentido. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es pensar? Bueno, todo el mundo cree que piensa. La mayoría de la gente piensa, pero todos razonan, todos critican, todos analizan, todos llegan a una conclusión. Entonces, yo debo enseñar a mi hijo a pensar, a razonar, a analizar y a criticar, a evaluar. Yo debo enseñar a mi hijo a orar y yo debo enseñar a mi hijo a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. No, definitivamente ahora en esta época a los jóvenes le cuesta mucho el tema de pensar. Les es muy difícil porque ellos están constantemente, todo es rápido. El otro día leí una estadística que decía esto, que ya el tiempo de atención que ya una persona puede tener son como 8 segundos. Así es. En la vida de nuestros hijos. Así Entonces es. tú dices, ellos tienen 8 segundos para determinar, ¿voy a seguir viéndolo o no lo voy a...? O sea, ¿me interesa o no me interesa? ¿Me interesa o no me interesa? Entonces, wow, eso es nada. Un día un alumno me dijo, profe, es que usted tiene que mantener nuestro interés. Y yo dije, no hay problema. ¿Tú sabes lo que va a mantener tu interés? Tu nota. No, profe, espérese, así no. No, es un proceso difícil, pero claro, yo creo que realmente uno tiene que fomentar ese pensamiento crítico, o sea, la importancia de la lectura. O sea, como padres, nuestros hijos tienen que leer. Porque la lectura es lo que va a ayudarlos a razonar, a organizar ideas, a estructurar, a pensar. Realmente eso es sumamente fundamental. En esta época cuando las pantallas, donde las distracciones realmente roban su atención y capturan su mente. Y eso me lleva a un punto sumamente importante también, que es enseñarlos a fomentar una fe resiliente. ¿Por qué? Porque cuando la cultura, la pantalla roban su mente, entonces, si uno no los enseña a volver, viene la culpabilidad.
viene el desaliento, viene el desánimo, viene el yo no voy a estar luchando con esto constantemente. Pero si uno los enseña que la fe realmente es resiliente, de que 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado, que tu duda no quiere decir que tú no creas, de que tú puedes tener un cuestionamiento, de que hoy tú puedes sentirte de manera diferente, pero el amor de Dios es constante, la presencia de Dios es eterna, permanece para siempre, tú sigue, entonces eso los va ayudando a salir de un bache existencial. No, definitivamente hay que crear en ello esa resiliencia de seguir hacia adelante, de saber, yo puedo tener dudas, pero no me voy a quedar ahí. Correcto, puedo seguir. Correcto. Me encantan los ejemplos en la Biblia, porque nos dan ejemplos tangibles de que ellos vean grandes hombres de Dios que tuvieron duda. O sea, realmente dudaron de su fe, dudaron de que si Jesús era quien él dijo que era. Y aún así, el ejemplo que hablamos de Tomás es hermoso porque Dios le dio a Tomás justo lo que Tomás necesitaba. Él no trató con la duda de cada quien de la misma forma. Y si vemos que Dios le dio a cada quien, que Jesús le dio a cada quien lo que necesitaba, vamos a otro ejemplo también precioso, que es el de Juan el Bautista. Juan es impresionante. La vida de Juan es impresionante. Jesús dice que no hay un hombre mayor que Juan, de los nacidos de mujer. Y sin embargo, cuando las circunstancias lo rodean, cuando la muerte lo aborda, cuando el dolor y la desesperanza lo circundan y lo envuelven y lo aprisionan, él llama a 2 de sus discípulos y le dicen, vayan y pregúntenle a Jesús. O sea, estamos hablando de un hombre que cuando vio a Jesús dijo, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. De él yo os hablaba, a este yo os anunciaba. Y en un momento determinado, Juan duda y le dice, vayan y pregúntenle si él es el que había de venir o esperamos a otro. Así mismo. Y Jesús no le dijo, pero qué bárbaro, Juan. Mismo. Óyeme, pero qué verdugo tú eres, ¿entiendes? Que es lo que nosotros probablemente diríamos. Es muy probable, es muy probable, ¿entiendes? Y si no se lo decimos, por lo menos no lo tragamos, pero es lo que pensamos. Pero qué bárbaro. O sea, ¿cómo es posible que tú que me viste, que somos primos, que tú que lo sabes, tú viste que tú brincaste en el vientre de tu mamá? O sea, ¿cómo tú? No. Él le dijo, vayan y díganle a Juan lo que han visto y han oído. Entonces ahí caímos en uno de los 2 elementos, el testimonio, el testificar en base a la veracidad de la verdad. Porque lo que ellos habían visto y habían oído era lo que Cristo había hecho, pero Cristo había hecho lo que la palabra decía que el Mesías iba a hacer. Entonces es el conocimiento que Juan tenía previo de la palabra que le permitió reconocer al Mesías. Pero, ojo, aquí me acuerdo de la pregunta del principio. Juan no tuvo miedo de mandar a averiguar. O sea, si yo tengo miedo de averiguar la verdad, imagínense que Jesús le hubiera dicho, no, realmente yo soy uno de los profetas, hay que seguir esperando. Juan prefería saber eso a quedarse con la duda. Claro. Entonces no podemos permitir que ni nuestros alumnos, ni nuestros familiares, o las ovejas de la congregación, ni los estudiantes se queden con la duda, por temor a la duda. No, y por lo que decía, porque al final esas 2 ideas contradictorias no pueden subsistir en nuestra mente. O sea, una se termina apoderando de la otra y ahí se convierte realmente en una oportunidad desperdiciada, porque también nuestra reacción inicial es ver la duda como algo malo. Correcto. Como algo malo, algo desfavorable. Yo no quiero que mi hijo tenga duda, me preocupan estas dudas porque eso puede decir que se puede apartar de la verdad, pero realmente cómo uno aprovecha esas dudas para convertirla en oportunidades que sean espiritualmente buenas para nuestros hijos. Es necesario, es fundamental. Y hay un refrán muy humano que a mí me gusta mucho. Se popularizaba diciendo lo que no mata engorda, pero realmente el verdadero refrán dice que lo que no me mata me hace más fuerte. Sí. Entonces, yo debo enseñar a mi hijo, como dijimos, habiéndole creado un espacio confiable para las dudas, habiéndolo llevado a enseñar a pensar, habiéndolo llevado a conocer el carácter de Dios, habiéndolo llevado a exponerlo a desafíos importantes de manera guiada, sabiendo cuándo poderle introducir las otras cosmovisiones, porque si no se las exponemos nosotros, se las van a exponer al mundo. Entonces, sabiendo todo eso, es sumamente importante saber y llevarles a entender que la duda o me mata o me hace más fuerte. Y si yo no la enfrento, termina matándome. Ese es el problema fundamental de la duda. Yo creo que como padres también nosotros debemos de como asumir o tener un peso de la importancia de equipar
a nuestros hijos. O sea, al final Correcto. yo no voy a poder escudar Correcto. a mi hijo, proteger a mi hijo de Correcto. todas las ideas, de todas las filosofías falsas, de todas las mentiras que la cultura le quiere vender. O sea, yo en un momento lo voy a poder hacer cuando son pequeños, pero ya a medida que van creciendo, la exposición es tanta, es tan fuerte, es tan agresivo, es tan monstruoso que realmente es inevitable. Entonces, Así es. uno pudiera asumir la postura de que, bueno, yo voy a proteger a mi hijo. Y eso es una estrategia buena al principio. Lo que pasa es que no puede ser mi estrategia como papá a largo plazo, porque llegará un momento donde ellos encontrarán ideas que son contrarias a la que uno le ha enseñado como toda la vida. Y son mucho más seductores, mucho más interesantes. Claro. ¿No? Yo una vez hablaba con un joven y el joven me dijo, mira, yo creo en Dios. Yo creo en la veracidad de la Biblia. Yo sé que su ley es buena, pero yo quiero vivir mi vida. No, sí. Entonces, wow, qué contradictorio. Entonces, como tú bien has dicho, llega un momento en que ya se te salen de los brazos, en que ya tú no puedes. El estudiante se gradúa, ¿entiendes? No, y ahí, El hijo se va, el hijo crece. Entonces, llega un momento en que realmente, si tú no influenciaste lo suficiente, la influencia se pierde. Ahora, ¿cuál es la influencia que siempre debe quedar? Una que mencionamos al principio, haberles creado un lugar seguro que les genere confianza para preguntar. ¿Y dónde lo vemos bíblicamente? En el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, en la casa de papá. Eso es lo que yo tengo que preocuparme. Yo tengo que ocuparme de que mi hijo sepa que él puede venir a mí constantemente a traerme sus dudas y yo no me voy a burlar, yo no lo voy a avergonzar, yo no lo voy a reprimir, yo no lo voy a reprender. no, y que si yo no tengo la respuesta, le digo, tú sabes que eso es una excelente pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero vamos a buscarla juntas, porque también uno puede entrar en temor de dar esa apertura porque uno realmente no se sepa la respuesta. Y nos va a pasar, nos pasa muchísimo. Yo no siempre voy a tener la respuesta, pero yo doy apertura cuando yo digo, yo no la sé, pero la vamos a buscar juntos y le doy la respuesta o le busco la respuesta a esa pregunta que está haciendo en nosotros. Excelente. Este tema nos puede dejar completamente abrumados, cargados. Yo sé que en un momento de mi vida, cuando estuve lidiando con un ser muy amado por mí, que estaba pasando por esto, o sea, de verdad, esto tuvo un impacto muy fuerte en mi vida. O sea, me sentía muy temerosa, confundida, preocupada, y uno quiere, como hemos hablado anteriormente, como decir lo correcto para que mágicamente las cosas se solucionen, las dudas se vayan, todo esté bien, pero realmente no funciona así. Hemos hablado mucho de la oración, o hemos mencionado la importancia de la oración porque al final es una obra que hace el Espíritu de Dios, y como creyentes tenemos el aliado poderoso que es hablar con nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él nos escucha y que Él responde a nuestras oraciones, no en su tiempo y en su forma. ¿Qué esperanza usted puede ahora, para concluir nuestro episodio, traer a aquellas personas que realmente están pasando por esta situación, ya sea por ellos mismos o por sus hijos o por su cónyuge? ¿Cómo podemos cerrar este episodio con la Una nota de esperanza? No, con la única fuente de esperanza que nosotros vamos a encontrar realmente, que es el Evangelio. Mira, la palabra esperanza viene de una raíz de espera. El que está atravesando una tormenta tiene que esperar que la tormenta pase. Tiene que saber que detrás de esas nubes oscuras, borrascosas, para decirlo un chin poético, de esos fuertes vientos, de esa lluvia, el sol está brillando. Tú no lo puedes estar, tú no lo ves, pero entre las nubes y tú hay un sol que brilla. Cristo es el sol de justicia. Amén. Cristo brilla en la más densa oscuridad. Cristo dice, mis palabras son vida y son espíritu, mis palabras son verdad, mi palabra no vuelve vacía, mi palabra germina. Entonces, de ahí la importancia de enseñarle al prójimo que Cristo es veraz, amén, que Dios es veraz, que en Él tenemos vida, esperanza, justicia, amor. O sea, si Dios me ama,
O sea, Dios me ama. Y Juan 15:9 dice claramente, y me lo sé de memoria por cómo me impacta, que Jesús dice, yo los amo a ustedes como el Padre me ama. O sea, qué dimensión de amor tan grande es que la divinidad misma me diga que me ama de la misma manera que se ama a sí misma. Entonces, ¿cabe la desesperanza frente a un amor tan grande? ¿Cabe la desesperanza frente a alguien que dio su vida por mí cuando yo era su enemigo? ¿Cabe la desesperanza frente a alguien que me dice, vencí la muerte para que no tuvieras miedo a la muerte? ¿Cabe la desesperanza? En ninguna manera. No. O sea, cuando yo miro la cruz y cuando yo miro la tumba vacía y cuando yo miro al Cordero sentado en el trono, mi corazón rebosa de esperanza. Amén. Mi mente rebosa de esperanza. Y reconfirmar la veracidad del Evangelio, de su palabra viva que se cumple día tras día en mi vida, sencillamente trae esperanza. Amén. Bueno, pastor, de verdad que ha sido un episodio maravilloso. Gloria a Dios. Yo espero que realmente estas conversaciones puedan ser de edificación para todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a Ustedes ustedes. saben que nuestra pasión es la misma, Amén. o sea Así que es. me imagino que más adelante tendremos más invitaciones para hablar de más temas, para poder edificar al pueblo de Dios. Amén. Así que muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por compartir con nosotros y hasta la próxima.